Les voy a presentar a nuestro expositor. El expositor es el ingeniero Carlos González, es certificado Project Manager Professional, PMP, es el director general de Evorit, administradores de proyectos, es ingeniero en sistemas computacionales con una especialización en sistemas de manufactura, trabajó en General Motors, tiene amplia experiencia en asuntos de manufactura, en particular en la industria automotriz. PMP, como les comentaba, Project Manager Professional, certificado por el PMI en su cuarto ciclo de certificación. Además está certificado en ITIL y tiene experiencia muchísima, ¿no? 12 años como administrador de proyectos, 6 años como consultor en compañías nacionales e internacionales, y ha sido un speaker internacional en temas de gestión de proyectos, como lo que vamos a platicar hoy, ¿sí? Bien, pues no me queda más que dejar los micrófonos al ingeniero Carlos González para que nos platique sobre este tema tan interesante. Adelante, Carlos, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar mensual que estamos dando. La verdad, para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos ya varios años gestionando proyectos. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, y yo creo que comparto completamente esa visión, porque mucha de la parte de gestión de proyectos se basa en el aprendizaje, ¿no? Y algo que debe ser muy importante dentro de un buen administrador de proyecto es poder gestionar no solamente bien el proyecto, y a veces algo que en teoría deberíamos de dejar como algo bueno, como una habilidad, pero ser más proactivos en tratar de prevenir problemas que en corregirlos. Normalmente, en la mayoría de los casos, siempre estamos atacando problemas de diferente índole, de diferentes formas en la que vamos a estar gestionando los diferentes elementos que se presentan durante nuestro proyecto. Y obviamente, para poder ser un buen administrador de proyecto, tenemos que hablar de que debemos ser buenos personas resolviendo problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, la intención de este webinar precisamente es ayudar a generar un buen proceso para resolver problemas complejos, porque los sencillos de alguna o de otra forma tenemos como que la capacidad basada en nuestra experiencia y el expertise que tenemos en nuestras áreas técnicas o de negocio de resolverlo de manera adecuada, pero en los problemas complejos, en ocasiones es en donde tenemos problemas para poderlo resolver de manera adecuada. Y eso es parte de lo que vamos a estar revisando en esta breve sesión sobre cómo resolver problemas de manera adecuada. Y de hecho, últimamente se ha venido dando un ímpetu muy fuerte en lo que se conoce como el pensamiento creativo. Ha habido varias escuelas y varios representantes a nivel internacional, algunos ya con algún tiempo de implementación de mejores prácticas acerca de cómo resolver basados en la creatividad. Y este modelo que vamos a ver durante esta sesión está basado precisamente en cómo fomentar el pensamiento creativo, pero algo bien importante, que es pensar siempre en resolver el problema de causa raíz. Como lo comentaba Francisco, muchas veces tratamos de resolver los problemas de una manera muy a bote pronto, le decimos, o lo que se ve más obvio es lo que tratamos de resolver, y muchas veces eso nos lleva a estar encontrando o resolviendo los síntomas y no la verdadera causa raíz. Y esto es tanto como tratar, si ustedes están enfermos y les empieza a dar tos, y ustedes empiezan a tomar jarabe para la tos y no se les quita la tos, es porque realmente la tos no es el problema. La tos es un síntoma de algo que viene más fuerte que ese no es el problema. Y eso es algo que intentamos buscar hacer como resultado de este webinar, en el que queremos y buscamos que sean muy consistentes en tratar de resolver problemas desde la raíz, y eso va a ser bien importante. Y para poder abrir este webinar, me gustaría, por favor, que a través del chat ustedes, por favor, me pudieran decir en una sola palabra, de acuerdo a su perspectiva, y a través del chat, de nuevo lo repito para que por favor estén atentos, ¿qué diferencia hay entre atender un problema y atender un riesgo? ¿Cuál es la diferencia primordial entre estos dos elementos? Si pudieran describir
esa diferencia entre estos dos elementos, un problema o un riesgo, ¿cuál sería la palabra clave entre estos dos? Por favor, adelante en el chat, por favor. ¿Sí? Vean, tecleen por favor cuál sería en una sola palabra la gran diferencia, o en un par de palabras, no más de eso, cuál sería la diferencia entre un problema y un riesgo, cuál sería el diferenciador que existe entre ellos. Adelante, por favor. Cecilia, Adriana, Gabriel, Jessica, Joel, José Manuel, Julio García, tenemos bastantes ahí. Tenemos buen material con ustedes. ¿Qué me dicen? Adriana, el problema es algo que ya existe, muy bien. Gabriel, alcance de repercusión en la organización. ¿Sí? Adriana dice, el riesgo es que algo se puede presentar, ¿okay? Pero no siempre es así. El problema es un riesgo que no se gestionó, ¿ok? El riesgo permanece de algo, el problema, situación, permanece. No entiendo muy bien ese comentario que nos hace Rafael, pero fíjense, eso es algo bien importante. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque la forma en la que vamos a responder, a un problema es diferente en la forma en la que vamos a responder a un riesgo. Entonces tenemos que entender la forma en la que se diferencia uno de otro. Y vamos a ver cuáles son los elementos que se diferencian. Un problema, y esto lo vamos a sacar de un diccionario, ¿sí? Del diccionario que nos dice, el problema es un obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la realización o consecución de una cosa, ¿ok? Entonces, todo aquello que nos impide lograr, y fíjense, esto es bien importante, como lo vamos a ver más adelante, porque uno de los pasos primeros que debemos de hacer para resolver un problema es identificar la necesidad, ¿ok? Antes de preocuparnos en qué vamos a resolver o cómo lo vamos a resolver, tenemos que preocuparnos por definir de manera clara qué necesidad, y por eso es bien importante que contextualicemos bien esta definición, es cualquier inconveniente que impide, y subrayo, impide o entorpece la realización o consecución de una cosa. Entonces, uno de los pasos iniciales cuando identifiquemos o empecemos a resolver problemas tendrá que ser, ¿sí?, ¿qué es lo que estamos intentando resolver? La situación a la que queremos llegar y que se está impidiendo por alguna circunstancia, ¿ok? Y en segundo lugar vemos ahí lo que es la definición del riesgo. ¿Y qué es lo que definimos como riesgo? Y fíjense, si somos puros, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es una posibilidad de que ocurra una situación, y aquí voy a ponerlo, de manera desafortunada, si somos completamente estrictos, pero desde el punto de vista de la gestión profesional de proyectos, ¿sí?, el riesgo es una posibilidad de que ocurra una situación tanto afortunada como desafortunada, ¿sí? A los riesgos o de situaciones afortunadas se le conocen como oportunidades, ¿sí? Y a los riesgos que tienen un impacto negativo se le conocen como amenazas, ¿ok? Entonces, digo, a final de cuentas este webinar no es para evaluar riesgos, pero vamos a ver de manera general qué implica entonces gestionar riesgos y por qué es diferente. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos aspectos, ¿sí?, que es lo que les pedía yo en la pregunta anterior? Fíjense, y la palabra clave entre que diferencia un problema de un riesgo, ¿sí?, es la probabilidad. Ese es el factor, yo sé que puede haber muchos, pero ese es el factor fundamental con el que ustedes van a determinar si van a administrar un riesgo, o si lo tratan como un riesgo, o si lo tratan como un problema. Y vamos a verlo, fíjense, un problema, pueden tener, a ver, y aquí quiero que me respondan con un sí o con un no. Los problemas es algo que ya está sucediendo, o que ya sucedió, o también podemos tener un problema que no haya sucedido, pero que sabemos que va a suceder. ¿Qué opinan? ¿Un problema solamente es algo que ya sucedió o que está sucediendo solamente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Adelante, espero respuestas. No, dice Rafael, sí, Adriana, ok. Ahorita va ganando entonces los que dicen que un problema es algo que ya está sucediendo o ya sucedió exclusivamente. Y solamente tengo a una persona hasta este momento que nos dice que no. Fíjense, si yo les digo que a final de cuentas en su proyecto no van a tener el presupuesto asignado en los 2 meses que lo necesitan, sino ya les confirmaron que va a ser hasta dentro de 4 meses, eso es un problema para su proyecto. Ya no es un riesgo, porque ya no hay probabilidad, ya no hay una probabilidad de que no les asignen el presupuesto a tiempo, sino que ya les confirmaron que no lo van a tener, y eso va a ser un problema que te va a afectar en el futuro, ¿ok? Pero ya sabes que la probabilidad es 100%, y eso es
algo bien importante que tienen que considerar. Podemos tener problemas que ya, obviamente, que ya sucedieron, que ya nos pegaron, y estamos ahorita tomando acciones correctivas. Segundo, podemos tener problemas que nos están sucediendo, se están disparando en este momento, pero por otro lado también tenemos problemas que todavía no suceden, pero que sabemos que nos van a suceder, ¿sí? Oye, pues resulta que nos van a asignar un nuevo proyecto, ya nos dijeron en qué, y eso nos va a hacer que nos dividamos a nuestro equipo en varias actividades, y eso le va a impactar a los tiempos de entrega del proyecto. Sí, entonces eso ya es un problema, a pesar de que no ha sucedido, pero ya sabes que te va a suceder, que ya hay una probabilidad del 100%. Eso es algo que tienen ustedes que considerar para determinar cómo van a tratar a uno u otro elemento. ¿Cómo se tratan los riesgos de manera particular? Esto lo vamos a ver de manera muy breve. Para poder nosotros evaluar un riesgo y determinar si vamos a responder a él o no, tenemos que evaluar dos cosas bien importantes. Lo que es la probabilidad de que suceda, que es el gran diferenciador que hemos platicado. Y en segundo lugar, tenemos que evaluar el impacto de que sucede ese riesgo. O sea, si sucede ese riesgo, se convierte en problema. Entonces, si ese riesgo se convierte en problema, ¿cuál es el impacto que tiene ese riesgo hacia nuestro proyecto? ¿Cuál es el problema? Y lo tenemos que cuantificar, ¿de acuerdo? Entonces, si sucede ese riesgo de que no nos asignen el presupuesto en 2 meses, sino que sucede que sea hasta 4 meses, ¿cuál es el impacto que tiene nuestro proyecto? ¿Ok? Entonces, estos dos elementos, regresemos a donde nos quedábamos. Estábamos hablando acerca de los riesgos y estábamos hablando que es diferente la forma en la que vamos a administrar un riesgo de la forma en la que vamos a administrar un problema. Y entonces, los riesgos teníamos que determinar determinar la forma o el qué tan severos son cuando se convierten en problemas, y eso va a ser importante porque nos va a definir entonces a cuáles riesgos vamos a responder. Y entonces los riesgos, sí, tenemos que definir estrategias y tenemos que definir acciones. Y en particular los riesgos tenemos en particular exclusivamente para las oportunidades y para las amenazas. Estamos viendo que existen diferentes tipos de estrategias. Normalmente siempre nos enfocamos en los proyectos a responder a las estrategias enfocadas a las amenazas, pero también tendríamos que ser y evaluar la forma en la que las oportunidades nos representan elementos para mejorar el desempeño de nuestro proyecto. Pero en este caso, como nuestro webinar es enfocarnos hacia los problemas, pues quiero que nos centremos en ver cómo tenemos que resolver los problemas. Y de manera particular, ¿sí?, tenemos que identificar, como ya lo vimos, el gran diferenciador es la probabilidad. Entonces, cuando ya sabemos que un evento tiene un 100% de suceso y que tiene un impacto negativo sobre nuestra iniciativa o sobre los elementos que queremos generar, entonces se convierte en un problema. Entonces, ¿por qué los problemas representan un inconveniente a priori dentro de nuestro ámbito de influencia, dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro ámbito laboral? Primero, porque nos consumen tiempo. El problema, valga la redundancia, con los problemas es que siempre están y no los tenemos considerados dedicarles tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Porque los problemas, si hablamos de una administración proactiva de proyectos, estamos hablando que la mayoría de ellos, fíjense, más del 90% de los riesgos o de los posibles problemas que se pueden tener en un proyecto se pueden responder de manera efectiva a través de la gestión de riesgos, ¿sí? Pero cuando un problema sucede, pues entonces normalmente nos extrae mucha energía y tiempo, ¿sí?, para dedicarnos a resolverlo. Nos distrae de otros elementos que tenemos programados o planeados hacer, y por lo tanto entonces se convierte en una bola de nieve que va arrastrando y va generando problemas en cascada hacia otras actividades, otros proyectos, otras actividades del proyecto, ¿sí? Segundo, pues nos sacan de nuestro círculo de confort, ¿sí? Es complicado a veces el poder tratar de ver cómo es que todos los días estamos atendiendo problemas. Y fíjense, déjenme hacerles una apreciación bien importante. Si ustedes todos los días son administradores o líderes de proyecto, pero todos los días están atendiendo problemas, ¿sí? Y obviamente puede ser dentro de sus proyectos o de sus actividades administrativas diarias, significa entonces que por lo menos en la parte de proyectos no estamos haciendo bien las cosas. Entonces nos estamos convirtiendo en un departamento de bomberos, en donde pues atacamos y resolvemos los problemas
de manera inmediata, pero siempre estamos viviendo en ese proceso, ¿no? Ya de manera cotidiana ya tenemos nuestras pastillas antiácidas porque todo el tiempo estamos siempre estresados por esa parte, que es el tercer punto. Nos generan un estrés, y el problema es que nos generan estrés no solamente es porque nos quitan tiempo adicional de nuestra carga normal de trabajo, sino que también el resolver o pensar o involucrar a los diferentes elementos, o cuando lo tratamos de hacer solo, tratar de resolver el problema, pues nos lleva estrés porque nos genera ansiedad acerca de lo que estamos dejando de hacer por estar atendiendo, o de las repercusiones que está teniendo ese problema en nuestro ámbito profesional, ¿sí? Y por último, como lo hemos comentado, pues es que los problemas, si no llevamos bien a cabo ese proceso, parece que nunca terminan, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de estar atacando fuegos, ¿no? Y eso es desgastante, ¿no? Y el problema es que eso genera muchísima ansiedad en las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que normalmente enfrentan ustedes cuando quieren resolver problemas? Primero, y esto sucede en más del 80% de las ocasiones, nos enfocamos en las soluciones que son las más obvias o fáciles, no necesariamente resuelven el problema bien, pero son las que pues, nos quitan el menor tiempo posible. Lo que normalmente son los workaround, ¿no? Que les mencionan, o los paliativos o las soluciones temporales, y con eso intentamos vivir o sobrevivir los siguientes días. Ese es un problema muy grande. Y segundo, normalmente nos enfocamos a resolver síntomas y no los verdaderos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos tratando de resolver un problema de infección, ¿no? Por medio de un jarabe que sirve solamente para atender la tos, ¿verdad? Y pues sí, a lo mejor nos quita la tos, pero ese problema al final nos va a hacer que nos va a dar tos, o que nos va ya a dar problemas más severos más adelante, ¿no? Entonces, ustedes, y esto es una de las razones fundamentales por las que deben de apoyar este proceso, es encontrar no solamente los síntomas, sino las causas raíces que se centran sobre las que ustedes van a tener que generar ese proceso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas básicas que se van a requerir para estructurar su pensamiento y resolver problemas complejos. El siguiente modelo que vamos a revisar y que vamos a evaluar es un modelo que está generado por una persona que es muy conocida en el ámbito internacional por su tipo de pensamiento creativo, pensamiento lateral, en el sentido de encontrar soluciones adecuadas y más prácticas a solamente tratar de enfocarnos en los síntomas o en los elementos más evidentes de los problemas. Y ese es un modelo que seguramente ustedes ya han escuchado en alguna ocasión, que es el método Simplex. Ese método Simplex está generado por una persona que, como les comento, ha estado empujando muy fuerte la parte de desarrollo de competencias creativas, que se llama Emin Basadur, así se llama esta persona, que ha logrado generar como que elementos que van a ayudar a poder identificar causas raíces de una manera más controlada, y sobre todo elegir las respuestas más convenientes para resolver de raíz los problemas. Y este método Simplex se divide en 8 etapas o pasos bien establecidos que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Primero, ¿sí?, es encontrar el problema. Y cuando definimos en encontrar el problema, vamos a verlo ahorita un poquito más adelante, nos estamos refiriendo a encontrar la necesidad, ¿sí?, que queremos resolver. En segundo, vamos a encontrar los hechos. Aquí es en donde normalmente la mayoría de nosotros perdemos la brújula y empezamos a atacar muchas veces los elementos que vemos de manera más evidente o más obvia, sin tratar de buscar cuáles son los elementos que subyacen dentro de esos síntomas que se están generando, que es el hallazgo de hechos, ¿no? Los hechos que generan esto. Y esto lo vamos a ver de manera muy importante. El tercero, una vez que ya encontramos los hechos, ahora sí tenemos que definir de manera particular cuál es el problema que se debe de resolver. Eso es muy importante porque muchas veces la búsqueda del problema no significa que ese sea el problema el que se ve más evidente, sino que hay algunos otros que son los que realmente determinan lo que vamos a resolver. El número 4, vamos a generar el proceso de búsqueda de ideas para resolver una vez que ya tenemos definido el problema. Por eso ese paso 3 es indispensable.
Esos pasos 1, 2 y 3 son como los cimientos de la casa. Si los establecemos bien, entonces vamos a llevar a la definición de manera adecuada de ese propósito, que es encontrar la mejor forma de resolverlos. El número 5 es seleccionar de aquellas ideas, y vamos a ver algunas herramientas de cómo podemos, o algunas herramientas que nos van a ayudar a seleccionar la idea más adecuada, que nos va a ayudar a resolver el problema de manera correcta. Después vamos a generar una planeación de cómo vamos a llevar a cabo la implementación, ¿sí? El paso número 7 es vender la idea. ¿Por qué? Porque muchas veces el generar nuevas ideas para resolver problemas involucra o saca del círculo de confort no solamente a nosotros, sino a demás personas, áreas o involucrados dentro de nuestra organización. Y por último, generar un plan de acción concreta que nos va a ayudar a resolverlo. Si se dan cuenta, el método Simplex no es un modelo que sea en cascada y que se termine en el momento de que se genere la acción, sino que también está definido como un proceso cíclico, porque muchas veces la forma en la que resolvemos un problema puede dar idea a nuevas formas de encontrar mecanismos para resolver un mismo problema una vez que ya hemos implementado esos mecanismos o esas ideas para resolverlo de manera directa. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de estos pasos y algunas herramientas que les van a ayudar a ustedes para poder llevar a cabo este proceso de manera completa. Y vamos a empezar con el paso 1, que es el de búsqueda o definición de la necesidad que queremos resolver. Y para poder arrancar, por favor, les voy a dar unos segundos para que el estudio que les estoy proponiendo. Y lo voy a leer, ¿ok? Porque les voy a hacer algunas preguntas a lo largo de los siguientes pasos para ver si realmente estamos entendiendo o estamos encontrando el verdadero propósito de cada uno de esos pasos. Y el caso de estudio es el siguiente. En su organización, que es XYZ Corporation, identificas una baja motivación del personal de tu división debido a que los bonos por desempeño no se han alcanzado en los últimos 3 meses. Si a esto le sumas que el sistema de seguimiento del trabajo de los colaboradores ha venido fallando, ha generado muchas molestias en todos los empleados, ¿sí? Entonces el director corporativo te busca porque sabe que has tomado un webinar con Evorit y además has tomado clases con ellos para ayudar a que seas un buen analista y resolvedor, entre comillas, resolvedor de problemas, y te pide que por favor generes un plan de acción para corregir esta problemática que se identifica. Entonces, la primera pregunta que les haría bajo este escenario, por favor, es quiero que me digan ustedes qué propondrían ustedes bajo esta perspectiva y este caso que les acabo de comentar, qué propondrían para resolver la situación, ¿ok? Entonces, propondrían mejorar el sistema de evaluación de desempeño que está fallando. Inciso B, modificarían el sistema de incentivos de los empleados porque no lo están logrando. Inciso C, generarías un programa de desarrollo organizacional para incrementar la motivación del personal. Inciso D, revisarías con recursos humanos ideas para motivarlos. O inciso E, ninguna de esos, sería otra lo que ustedes propondrían. ¿Qué me dicen? De acuerdo al caso de estudio que les acabo de mostrar, que pongan ustedes, por favor, tecleenme, ¿qué opción es la que propondrían para resolver la situación? Muy bien, Roberto nos dice que C, él dice que va a generar un programa de desarrollo organizacional. Francisco también. ¿Qué más? Por favor, tenemos mucha gente, no los quiero nada más de manera pasiva, escuchando, quiero que interactuemos. Respondan, por favor. Muy bien, Jessica, Adriana, también nos dicen inciso C, generar un programa de desarrollo organizacional. Y voy a regresar de nuevo al caso, por favor, para aquellos que no lo alcanzaron a leer y vuelvan a reestructurar su nivel para saber qué responderían a esa pregunta. Entonces, identifican que hay una baja motivación del personal en su división, lo que ha hecho que no se logren bonos de desempeño y que además el sistema de seguimiento de desempeño de los colaboradores no está logrando los resultados adecuados. Entonces, ¿cuál es la problemática, que intentarían resolver o qué propondrían? Hasta ahorita, al parecer, la mayoría nos dice que sería C, que sería generar un programa de desarrollo organizacional. Y vamos a ver si esa sería la respuesta correcta. De hecho, no hay una respuesta correcta, porque todo va a depender, y esto es bien importante, de este primer paso. Por favor, esto pónganle mucha atención. El primer paso para resolver un problema tiene que estar relacionado con identificar la necesidad, ¿sí? A veces, a pesar de que suena lo más sencillo posible, pero a veces como no se tiene una idea de qué es lo que se intenta lograr, y fíjense lo que digo, lo que se intenta lograr, entonces
muchas veces lo que proponemos, ¿sí? Sí ayuda a resolver ciertas situaciones que realmente no son lo que intentamos resolver, ¿ok? Entonces, este paso de identificar las necesidades se tiene que centrar, y por favor esto anótenlo o márquenlo ahí, se centra en evaluar los elementos que motivan la mejora, ¿sí? Y esto tenemos que ser muy asertivos en identificar esto. ¿Qué es lo que intentan? ¿Qué es lo que intentamos mejorar? ¿Cuál es el resultado que intentamos mejorar? ¿Por qué? Porque si en el caso que yo les pongo, que yo les puse del caso Silog, si la necesidad que queremos resolver es mejorar la motivación del personal, y si esa es la necesidad que queremos hacer, entonces las posibles soluciones que propondríamos serían diferentes a si dijéramos que lo que intentamos es mejorar el sistema de incentivos, ¿de acuerdo? O mejorar el sistema de seguimiento al desempeño de los participantes o de los colaboradores. La necesidad, entonces, en este sentido, es, no, fíjense, tenemos que pensar en primer lugar no lo que queremos resolver, sino la situación a la que queremos llegar. Y entonces les pregunto a ustedes, por favor quiero que me respondan, ¿cuál es la situación o la necesidad que quieren resolver en el caso que les puse? Por favor, tecléenme, ¿cuál es la necesidad? De acuerdo a su perspectiva, ¿sí? Que se intenta resolver, la necesidad a la que se quiere llegar, ¿cuál es el estado ideal que se intenta, con esa poquita información que tienen del caso, la necesidad a la que se quiere lograr, llegar? Adelante, por favor, tecléenme, ¿qué es lo que opinan ahí? Mejorar la productividad, Nora, muy bien, excelente. Esa es una necesidad que nos dice Nora, ¿sí? Roberto dice llegar a cumplir las metas, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Entonces, ¿todo va en el sentido de mejorar la productividad o hay algo más que ustedes identifiquen como una necesidad, como parte de ese caso? ¿Ok? Cumplimiento de las metas, ¿ok? Tener un equipo motivado, Rafael. Fíjense cómo dependiendo de la necesidad que se plantee, la posible solución puede ser diferente. Entonces, aquí el punto importante es quién define la necesidad. Si nosotros definimos la necesidad, es probable que tengamos una perspectiva diferente de aquellos que están involucrados en el problema. Entonces, aquí un paso importantísimo para poder llevar a cabo esta primera etapa de la resolución del problema, ¿sí? Es, entonces, encontrar a los interesados que directamente están pensando que van a ser afectados como parte del proceso. Esto en gestión de proyectos se le conoce como la identificación de los involucrados o de los interesados. También cuando se resuelve un problema, nosotros no tenemos que basarnos sobre supuestos, tenemos que basarnos desde la perspectiva que tienen los involucrados en el proceso. Entonces, la necesidad que se tendría que resolver entonces es o que el director está preocupado por los empleados, o que los empleados están descontentos, o que los bonos no se están entregando, o que los sistemas de seguimiento de los empleados no funcionan, o puede ser otro. Pero la respuesta correcta aquí es que esta definición de la necesidad tiene que estar sustentada, ¿sí?, por nuestro segundo paso. Entonces, si logramos identificar de manera precisa la necesidad, entonces va a ser fácil que logremos entonces identificar cómo vamos a resolverla, ¿ok? Entonces, este primer paso está centrado de nuevo en ayudar a encontrar el estado deseado al que queremos alcanzar. Entonces, las respuestas que ustedes me dieron ahí en su proceso de interacción conmigo, no es que esté mal o que esté bien, no hay respuesta correcta. ¿Quién es el que nos dirá si las cosas o las propuestas que ustedes me dieron de la necesidad de atacar son correctas o incorrectas? ¿Quién deberá de hacerlo? Los involucrados en el proceso del problema, ¿sí? Si nosotros intentamos hacerlo desde nuestra esquina, con la experiencia y la información que tenemos, pues va a ser complicado que podamos identificar, o que probablemente la tenemos como el burro que pitó la flauta, decimos nosotros, ¿verdad? Que podamos identificar algún problema de manera clara. Entonces, el segundo paso, y esto es importantísimo, que deben de hacer ustedes para llevar a cabo este proceso, es identificar los hechos. Ahora, ¿a través de quién o quiénes identifican los hechos? ¿Okay? Cuando hablamos de identificar los hechos, nos referimos en que tenemos que comprender los diferentes, primero, involucrados que son afectados ya sea directa o indirectamente por la situación que intentamos resolver, ¿sí? Entonces, ¿quiénes desde su perspectiva serían las personas o los involucrados, de acuerdo a este caso, que tendrían que evaluar ustedes para entrevistarlos y ver cuáles son los hechos? Fíjense, esto es algo bien importante. No vamos a recibir
elementos subjetivos, sino tratar de identificar hechos concretos que nos ayuden a determinar cómo vamos a responder a ellos. ¿Qué me dirían? ¿A quiénes involucrarían? Por favor, tecléenme en el chat. ¿A quiénes involucrarían ustedes o con quién se entrevistarían dentro de la compañía para poder evaluar, identificar esos hechos? Muy bien. Adriana nos dice que a los recursos humanos. Muy bien, excelente, Joel. Recursos humanos y empleados, excelente. Colaboradores, ¿quién más? ¿A quién más verían? Por ahí hablan de que está fallando un sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, probablemente, si el sistema está fallando, ok, los jefes de los empleados, excelentes, el área de TI, fabuloso, a los directivos, excelente, para ver la toma de decisiones, a qué metas están intentando llegar. Porque fíjense, puede ser que las metas que tengan los empleados no están llegando a sus bonos, porque las metas son imposibles de alcanzar de acuerdo a las condiciones actuales, o que el sistema que no está funcionando bien no les esté dando los puntos adecuados para que lleguen esos indicadores, ¿ok? Por ahí Nora dice que la oficina de proyectos es buena respuesta. Entonces, hay muchas diferentes causas que pueden lograrlo, pero lo que tenemos que hacer es poderlas documentar de manera precisa. Y fíjense, ¿quién sería nuestro cliente directo o primordial en esta situación problemática? Seguramente serían los empleados en primer lugar, y en segundo lugar sería la empresa propiamente, los directores y los tomadores de decisión. ¿Por qué? Porque si lo que intentamos es mejorar la motivación para que logren sus metas, y estamos hablando de productividad, tendríamos que involucrarlos a ellos de manera directa en la definición de hechos para lograr identificar cómo vamos a resolverlos. Entonces, el propósito de este segundo elemento es confirmar una visión, y fíjense, práctica y holística. Y cuando nos referimos a holística es queremos ver el problema o la necesidad que planteamos en el paso 1 desde las diferentes perspectivas que se tienen. ¿Por qué? Porque si tenemos una visión sesgada, a lo mejor no vamos a encontrar la mejor solución. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este segundo paso? ¿Sí? En el primer paso queda claro, identificar la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? Es la situación deseada a la que queremos llegar y lo que esta situación por lo cual esta situación está impidiendo que lleguemos a esta situación deseada. El segundo elemento, entonces, es identificar los hechos. Y para identificar esos hechos, lo vamos a hacer a través de la evaluación de interesados, ¿ok? Ustedes tienen que evaluar, entonces, de cada una de estas personas que están identificando el nivel de poder que tienen, ¿sí? O sea, qué nivel de autoridad tienen para poder elegir una posible solución al problema. Y segundo, tienen que elegir el nivel de interés, o qué tan afectados son en este proceso. Entonces, estamos hablando que los empleados son los principalmente afectados, pero la dirección y la organización como tal no está llegando a sus metas, o por lo menos podemos inferir eso, ¿ok? De manera directa. Pero ¿cómo vamos a hacer para validar esos hechos? Pues entrevistándolos de manera directa y obteniendo hechos, ¿ok? Es bien importante que ustedes no se basen en elementos subjetivos, ¿no? Sino que se basen en elementos que puedan calificar y cuantificar de manera precisa. Imagínense en este caso que ustedes llevan a cabo y hacen este proceso de entrevistas con las personas que ustedes me comentaron en nuestro chat, ¿no? Y estos son los hechos que logran obtener de esos procesos de entrevistas, ¿no? Y me voy a atrever a leerlos de manera directa, ¿ok? Entonces, hacen las entrevistas y determinan primero que los bonos de las personas están atados a ventas. Fíjense cómo no estamos hablando de cosas subjetivas, estamos hablando de cosas que son cuantificables y que podemos verificar de manera tangible. Es un sí o un no, totalmente. Número 2, el sistema que dicen que está fallando y que está perjudicando a los empleados, después de que hacen una validación, se dan cuenta con el área de sistemas que el sistema ha beneficiado más a los empleados que perjudicarlos. ¿Esto qué significa? Que al parecer el sistema les está poniendo más bonos de lo que deberían de tener en realidad o más elementos que no. Entonces el sistema por el momento no sería como que problema. Número 3, los empleados dicen que no logran las ventas porque producción no libera a tiempo los pedidos. Fíjense cómo estamos encontrando a nuevos actores de identificar los hechos. Número 4, recursos humanos ha venido trabajando con los gerentes para motivar a los empleados desde hace un semestre con incrementos en la productividad. Entonces el problema, sí, es que la gente está siendo más productiva, pero el problema que estamos identificando más bien es que los pedidos no se están entregando a tiempo, ¿ok? Número 5, el gerente de producción tiene problemas de mantenimiento que hacen que se tengan cuellos de botella constante y se retrasen las entregas. Entonces, fíjense, estamos identificando otro hecho. Tenemos cuellos de botella en el área de producción porque no se tiene un buen mantenimiento. Número 6,
el área de ventas comenta que se está vendiendo 15% más que los meses anteriores, pero por los retrasos en las entregas se cancelan los pedidos. Fíjense, este hecho es importantísimo, ¿ok? Y número 7, los pedidos cancelados representan el 10% de la facturación actual. Entonces, la pregunta que les hago, y por favor, que esperaré que ustedes me dijeran primero, la pregunta que les hago es, ¿cambiarían su perspectiva de solución con los hechos que acaban de ustedes de documentar en este proceso? ¿Qué me responderían? ¿Sí o no? ¿Ok? Pues sí, la respuesta obvia es sí. ¿Por qué? Porque los hechos juegan un papel fundamental. Este proceso de interacción, ¿sí?, con los interesados nos ayuda a determinar que hay otros elementos que están jugando para encontrar una solución verdadera al problema. Entonces les voy a mostrar y les voy a dejar esta lámina aquí, y lo que quiero que me respondan es, en una frase muy breve de 2, 3 palabras, ¿cuál sería para ustedes, y sí, lo que se tendría que solucionar? Ahora sí, por favor, díganme, ¿qué tendríamos que solucionar de acuerdo a estos hechos que tenemos planteados hasta este momento? Adelante, por favor. ¿Cuál sería el hecho que tendríamos que resolver? ¿Sería el sistema? ¿Sería el sistema de motivación? ¿O los bonos? ¿O sería, qué sería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué proponen, de acuerdo a estos hechos, que sería la solución para resolver la problemática? Muy bien, revisión del área de producción, ok, problemas de mantenimiento, excelente, muy bien. Varias cosas, producción, retrasos, ok, muy bien. Entonces, fíjense, vamos en el segundo paso, que es, el primer paso es definir la necesidad que queremos resolver, que en este caso es una necesidad, pudiera haberse planteado como tratar de motivar mejor a los empleados, ¿de acuerdo? Esa sería como la motivación, pero nos estamos dando cuenta, de acuerdo a los hechos que hemos investigado, que es el paso 2, que a lo mejor el problema no es realmente o los empleados o los sistemas de motivación, sino que al parecer hay un problema en la línea de producción, ¿sí?, que está causando que se retrasen las entregas y que se estén cancelando pedidos. Y al parecer el área de mantenimiento, ¿sí?, está involucrada porque se tarda mucho en reparar, y esto está causando un problema importante en la producción y en el retraso en las entregas. Entonces, encontrando algunos elementos más importantes, ¿no? Y por ahí dice Jessica, ¿sí? Oye, todos se relacionan. Sí, Jessica, pero lo importante aquí es que tratemos de encontrar aquel que nos genera el mayor impacto sobre los demás elementos para que nos permita, como dice Pareto, atacando el 20% de las situaciones, resolver el 80% de los efectos que nos causa esta situación, ¿ok? Entonces, el tercer paso que tenemos ahora sí que generar es lo que yo les definía. Con esos hechos, una vez definida la necesidad, documentados los hechos, tenemos que definir de manera precisa el problema, ¿ok? Tenemos que definir de manera precisa el problema para que podamos entonces, basado en esta definición, y este paso es esencial, si no logramos definir correctamente el problema, entonces las soluciones que propondremos no serán las más adecuadas, ¿ok? Entonces, basado en esto que acabamos de documentar, ¿sí?, y obviamente no hay una respuesta correcta per se, porque dependerá de la perspectiva en que tengan los interesados, de acuerdo a su nivel de interés y poder, de manera particular el problema. Y si pudiéramos definirlo en este caso particular, pudiéramos decir, ¿sí?, que el problema, fíjense, para poderlo encontrar de manera clara, es estas situaciones que se nos plantean, podemos ayudar a encontrar ese problema de manera precisa por medio de 2 preguntas bien particulares. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Si ustedes hacen preguntas relacionadas del por qué de una situación, oye, ¿por qué no se están motivando las personas? ¿Por qué no están logrando sus bonos? ¿Por qué? Etcétera. Estamos ampliando el contexto de la pregunta para encontrar diferentes factores que pudieran estarlo afectando. Pero en el momento que ustedes están, o que consideran que están más cerca de encontrar la solución, hay que cambiar la pregunta para, en vez de que sea un por qué, es ¿qué te impide o qué nos impide lograr esa situación deseada? ¿Ok? Entonces, esta definición del problema nos va a ayudar a través de estas 2 preguntas guía a lograr ser más asertivos en la identificación de esa problemática. Entonces, al inicio, ¿sí?, tenemos que empezar con preguntas de por qué, y una vez que vamos encontrando esos elementos que estamos siendo más finos o que nos estamos ampliando mucho, tenemos que cambiar la pregunta es de por qué nos está impidiendo, qué no nos está permitiendo lograr ese estado que estamos queriendo lograr. Y para eso vamos a encontrar algunas herramientas para este tercer paso que debemos de generar. Hay muchas herramientas,
Pero nos vamos a enfocar en dos que son muy prácticas y muy importantes para lograr generar e identificar el problema de manera precisa. Por un lado tenemos el árbol de problemas, ¿sí? Y por otro lado tenemos los 5 porqués, ¿ok? Y vamos a ver en qué consiste cada una de esas herramientas de manera muy breve, ¿sí? Vamos a ver, entonces, el árbol de problemas. ¿En qué consiste el árbol de problemas? Una vez que ustedes identificaron cuál es el problema central, que a lo mejor desde la perspectiva de lo que nosotros estamos planteando es ya llevaron ustedes su por qué, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no generamos? ¿Por qué? Podemos evaluar cuál es el problema central. Y al parecer, el problema, de acuerdo al caso que hemos comentado hasta este momento, es que, ¿sí? no estamos entregando tiempo a los clientes y eso genera que nos cancelen pedidos, ¿sí? Pero eso no es el problema central. El problema es que no estamos entregando tiempo porque hay problemas de producción. Entonces, este árbol de problemas consiste en poner lo que nosotros creemos que es el problema que tenemos que atacar, que es el que estoy mostrando ahí, y poner los efectos que tienen, y esos efectos los tienen que relacionar con los elementos que de entrada les pusieron a ustedes en el caso o en la identificación de la necesidad del paso 1 que estamos generando, ¿ok? Entonces, esos efectos tenemos que encontrarles una relación directa con ese problema. Y en segundo, tenemos ese problema que relacionarlo con la causa o las causas que impiden o que generan o que de manera muy precisa influyen en la generación de ese problema. Y entonces, a través de la identificación de ese problema, podemos determinar si ese es el verdadero problema o hay algunas otras causas que son las que de manera directa influyen en el resultado del proyecto. Entonces, esto puede verse como que un poco más complejo. La que a mí me gusta más es la segunda herramienta, que yo le llamo, es la de los 5 porqués, ¿ok? Esta de las 5 porqués, ¿sí? Normalmente la mejor práctica dice que si tú te haces 5 veces la pregunta de por qué bajo una situación dada, en el quinto porqué, por lo menos en el quinto porqué, vas a encontrar la causa raíz de el por qué se suscita toda esa situación. Y eso está basado en este elemento. Entonces, obviamente este proceso de resolución de los 5 porqués es muy útil cuando nos combinamos con los involucrados que identificamos en los pasos anteriores. Si lo hacemos nosotros de manera solitaria, es probable que veamos de nuevo desde una perspectiva sesgada. Entonces, en este caso, los 5 porqués nos van a ayudar a encontrar, bajo este caso y bajo esta perspectiva, alguna posible causa raíz. Entonces, fíjense, el problema por el que nos llaman es que hay una baja motivación de los empleados. ¿Por qué? Porque no reciben los bonos. ¿Y por qué no reciben los bonos? Porque se llegan a las ventas, pero se cancelan muchas de ellas. Entonces, eso es, como son con respecto a la cobranza y no contra la venta directa, entonces no llegan esos bonos. ¿Por qué no se llegan a esas ventas? ¿O por qué se cancelan muchas de esas ventas? Porque se retrasan las entregas. Ah, muy bien. ¿Y por qué se retrasan esas entregas? Porque hay paros de producción recurrentes, después de que hacen la investigación. Porque hay paros de producción recurrentes. Porque hay mucho tiempo, porque se paran mucho tiempo las máquinas para reparación. ¿Y por qué se reparan mucho tiempo las máquinas para reparación? Y fíjense cómo ahorita de la interesados que ustedes identificaron, incluimos a nuevos, incluimos ahora al área de producción, que al principio nadie o casi nadie puso, y el área de mantenimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque se paran mucho las máquinas y después ahora sí, en este momento que decimos que paran mucho tiempo las máquinas, ahora sí cambiamos la pregunta de por qué se paran mucho las máquinas a la pregunta ya más precisa para encontrar casos o elementos sobre los que vamos a interactuar a qué nos impide, ¿sí?, que tengamos máquinas operando de manera más efectiva, sin que se paren tanto. Y entonces, con ese cambio, en esa perspectiva, con la principal área involucrada, vamos a encontrar, bajo este ejercicio, 3 elementos que nos dicen que son los que influyen para que se tarden tanto en reparar las máquinas. Una, no están bien entrenados. Al parecer, algunas máquinas que tienen dentro de su organización son nuevas y no tienen la capacitación adecuada de acuerdo a lo que estudiaron. Segundo, no hay suficientes refacciones, ¿sí? Para las viejas probablemente sí, pero para las máquinas nuevas no. Y tercero, no hay un mantenimiento preventivo de las máquinas, casi siempre son todos elementos correctivos. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio o esta identificación del problema que inicialmente era el identificar el por qué los empleados tenían una baja motivación y no lograban las metas, se traduce en un problema que identifican en este momento que posiblemente sea la causa raíz, es que el área de mantenimiento no está logrando
generar sus reportes ni elementos para responder rápido a los requerimientos de corrección o mantenimiento de la maquinaria. Fíjense cómo cambia la perspectiva de un problema si logramos aplicar este método de manera consistente, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo la pregunta, yo creo que la respuesta va a ser correcta. ¿Cambiarán entonces ahora su perspectiva de solución con estos elementos que acabamos de ver hasta este momento? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes definitivamente están viendo el poder que tendría este proceso. Entonces pasamos a la siguiente etapa. Muy bien, Roberto, efectivamente. Pasaremos entonces a la siguiente etapa de nuestro proceso de resolución de problemas. Y para poder continuar y que sigamos viendo el bosque y no el árbol, quiero que por favor ustedes me digan, ¿sí?, estos 3 pasos previos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los 3 pasos previos que debemos de llevar a cabo antes de pasar al cuarto? ¿Cuál era el primero? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer paso que debemos de determinar una vez que se nos asigna un problema? ¿Sí? Adelante, ¿quién me dice? ¿Cuál es el primer paso? Muy bien, excelente, Nora. Identificar la necesidad. Y recuerden que la necesidad no es la situación problemática, sino la situación a la que queremos alcanzar. Número 2, ¿quién me responde? Una vez que identificamos esa necesidad a lo que queremos llegar, el segundo paso que debemos de hacer, ¿cuál es? Muy bien, Nora. Muy bien, eres como la aplicada, Nora, pero más bien deja que tus compañeros también participen. Muy bien, Adriana, identificar los hechos, importantísimo. Y eso lo vamos a identificar a través de identificar a los interesados que están involucrados o de manera a priori en la situación, ¿ok? Que se ven afectados. Y número 3, ¿ok? Muy bien, definir el problema, Víctor, excelente. Y teníamos 2 herramientas que recomendamos que pueden utilizar para identificar el problema, basado en 2 preguntas bien importantes, ¿verdad? ¿Cuáles eran las 2 preguntas que podían utilizar para poder llevar a cabo este proceso de definición del problema? ¿Quién me dice? Esas 2 preguntas. Muy bien, ¿por qué, Adriana? Excelente. ¿Por qué nos va a ayudar a determinar de manera amplia, a encontrar muchas posibilidades? Y conforme nos vamos acercando a la posible causa, muy bien, Adriana, excelente. ¿Qué nos impide resolverlo? Tendríamos que cambiar la estructura de la pregunta. Y hablamos de 2 herramientas bien importantes que utilizamos para poder utilizar estas 2 preguntas básicas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas 2 herramientas que utilizamos en este tercer paso? Contéstenme a alguien que no haya contestado. Adelante. Muy bien, Roberto, excelente. Los 5 porqués y el árbol. Si logramos combinar estos 2 elementos, va a ser más fácil generar y ahora sí, tener identificado claramente cuál es el problema, ¿ok? Entonces, si usted tiene identificada qué es lo que van a atacar, qué es lo que va a suceder, pues va a ser mucho más fácil identificar las ideas que nos van a ayudar a solucionarla. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso, ahora sí, es definir las ideas que nos van a ayudar a resolver esa situación, pero ya identificada de manera precisa y consensuada con todos los participantes de ese proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en este cuarto paso? Utilizamos es generar la mayor cantidad de ideas que nos ayuden a resolverlo. Algo que es muy importante, cuenta que sea una posible solución a una situación dada una vez que ya está definida. Entonces, es mejor que no tener o que tener puras ideas encuadradas o cuadradas de cómo resolver la solución, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es bien importante en este cuarto paso es que como responsables de coordinar la respuesta a este problema que ya tenemos identificado y documentado de manera precisa, deben de ser participar a los involucrados, ¿ok? Entonces, a través de este proceso, tenemos 2 herramientas muy útiles que nos van a ayudar a generar este listado de ideas. Por un lado, que es la lluvia de ideas, ¿no? Que es el famoso... Perdón, déjenme tomar un traguito de agua porque ya se me secó la boca. Por un lado, perdón, la lluvia de ideas, que fíjense que la lluvia de ideas no está centrada en ideas aisladas, sino que se basa en una misma idea. No es una idea que tenemos que generar. La lluvia de ideas está centrado en el pensamiento colectivo. La lluvia de ideas nos tiene que ayudar a tener una idea rectora, que sobre esa idea rectora diferentes, ¿ok? Por un lado tenemos otra herramienta que es muy útil, que es la técnica Delphi, ¿no? La técnica Delphi se utiliza porque
Ustedes en ese proceso de identificación de alternativas, pues le preguntan a los humanos o al director, van con los empleados, ¿no? A los que están en la línea de producción o en el mantenimiento, les hacer para resolver el problema de acuerdo a esos 3 elementos que acabamos de ver nosotros, ¿no? Que esos 3 elementos de que no están bien entrenados, no hay suficientes refacciones y no hay un buen mantenimiento preventivo. Pues es probable, ¿no? No significa que siempre, que a lo mejor hay un sesgo porque las opiniones de los tomadores de decisión tengan mayor peso que los que están involucrados en el proceso de ejecución de las tareas, ¿no? Entonces, esta técnica Delphi nos va a ayudar a recopilar esta información en el sentido de que el único sabe qué opina qué es el administrador de proyecto, en este caso el responsable de resolver el problema, y las va documentando, va descortando las que se van repitiendo, las va ordenando y va generando un proceso como de descarte, en donde una vez que ya tiene un listado completo de las diferentes ideas de solución, vuelve a reunirse con ellos o hacer un proceso asíncrono de revisión de estas ideas con ellos y van votando con ellos acerca de cuáles son las ideas que pueden generar el mayor impacto o los que pudieran tener el mayor impacto basado en ese árbol de problemas que hicimos anteriormente. Y de esa forma, entonces, el proceso se lleva hasta que logremos encontrar una o varias ideas que van a ser las que tengamos que llevar a cabo para implementarse como parte de este proceso. ¿Ok? Entonces, utilicen esa técnica Delphi cuando sea necesario. O la otra es cuando el problema involucra a personas o involucrados que están en diferente situación geográfica, o sea, que no estén en el mismo lugar. Entonces, esa técnica Delphi también se utiliza mucho. ¿Ok? Entonces, ese cuarto paso nos va a ayudar a generar ese listado de ideas y las vamos a prorratear y generar. El quinto paso es una vez que ya tenemos todas esas ideas identificadas y validadas y evaluadas, ahora sí, más que evaluadas, más bien identificadas, ya tenemos un listado completo, ¿sí? Vamos a llevar a cabo un proceso que es muy importante. ¿Cómo llegar a centrar en aquellas que pensamos o que de acuerdo a la perspectiva de todos son las que van a generar el mayor impacto para resolver el problema, ¿ok? Este quinto paso se basa en 2 herramientas muy importantes, ¿sí? Que hay muchas también, pero estas son las que creo que de manera más sencilla o digámoslo así, de manera más precisa nos pueden ayudar a encontrar soluciones de mayor valor. Por un lado son los árboles de decisión y otra herramienta que se llama la comparación de pares. ¿Cómo funcionan estas herramientas? Imagínense que en esta comparación de pares, ¿sí? En el proceso de identificación de tareas, y para hacerlo sencillo, porque obviamente no vamos a hacer el ejercicio completo, sale su equipo que identifican cuatro posibles soluciones. Esta es la técnica de comparación de pares. Entonces, imagínense que resulta que para resolver esa problemática que identifican, que es en el área de mantenimiento, esas 3 situaciones que vimos, ¿sí? Identifican que hay que capacitar a nuestro personal, una posible solución. Segunda solución, hay que tener más stock de refacciones dentro de nuestro, ¿cómo se llama? Dentro de nuestra área de mantenimiento. Tercero, tenemos que generar un plan de mantenimiento preventivo. Y cuarto, por ahí, la gente de mantenimiento dice que sería muy bueno comprar un robot de reparación en aquellas áreas que son más críticas, en donde les lleva más tiempo, porque los robots reparan rapidísimo, no se equivocan y disminuyen más del 80% del tiempo de atención a esos problemas, y lo que ayudaría a contribuir fuertemente a disminuir los retrasos en las entregas. Fíjense, en esta técnica de comparación de pares, ponemos en columnas y en renglones las posibles soluciones o todas las soluciones que veamos que tengan el mayor valor hacia la consecución del resultado, y las empezamos a comparar, ¿sí? Si se fijan en este caso, como lo ven, tenemos un número para cada una de las posibles soluciones. Entonces comparamos cada una de las soluciones contra las demás. Por ejemplo, comparamos capacitarlos con tener stock, y resulta que la 1, que es capacitarlos, de acuerdo a la perspectiva que hiciste con los involucrados, tendría una mayor relevancia capacitarlos que tener más stock. Inclusive capacitarlos tendría mayor relevancia que cualquiera de las otras posibilidades de solución que se tienen. Y volvemos a hacer lo mismo de las demás soluciones o posibles soluciones comparada con las que restan, ¿no? Entonces, tener más stock es menos importante que el plan de mantenimiento preventivo, pero es más importante que tener un robot de reparación. El plan de mantenimiento preventivo, por último, es más importante que tener un robot de reparación.
Entonces, ¿qué pasa? Se contabilizan, la manera más sencilla es contabilizar aquella solución, ¿sí?, que tiene el mayor número de ocurrencias o de presencias en nuestra matriz de comparación de pares, y esa es la que probablemente tendría un mayor valor, o podemos definir porcentajes, ¿no? En este caso, estamos hablando de que si tenemos ¿cuántos puntos posibles? 3 y 2, 5, 6 puntos posibles, 4 de 6, o sea, un 66% de la solución está centrada de acuerdo a la perspectiva en capacitarlos, mientras que un sexto es tener más sexto, o tener un robot de reparación. ¿Qué nos diría a priori con esto? Que a lo mejor la resolución de llevar a cabo un proceso de capacitación a nuestro personal sería el más adecuado, ¿de acuerdo? Esa es la comparación de pares. Y por otro lado, tenemos el árbol de decisión. Imagínense ustedes que analizan la posibilidad de comprar ese robot. ¿Por qué? Porque a pesar de que casi todo el mundo, nadie vota, quieren determinar si comprar el robot pudiera ser una opción viable, ¿no? Entonces, tienen una opción. El robot cuesta 200,000 pesos, que es la opción que tienen ustedes aquí arriba. Entonces, tienen dos opciones. Si compran el robot o siguen haciendo el proceso manual. Si compran el robot, tendría un costo de 200,000 pesos y hay dos alternativas. Si compran el robot, existe un 35% de que fallen la maquinaria que repare ese robot. Y ese 35% de probabilidad, después del análisis que hacen, tendría un impacto de 120,000 pesos por las cancelaciones en los pedidos, en el stock, el parar a la gente en el trabajo, etc. Pero por otro lado, si están en el proceso manual y nada más deciden capacitar a su gente, comprar más stock o cualquiera de las otras alternativas, existe un 70% de probabilidad de que falle la maquinaria. Y entonces, al haber ese 70% de probabilidad de falla, tendríamos un impacto de 450,000 pesos en nuestros proyectos, ¿sí? O más bien en nuestro resultado que estamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces, ¿sí?, tenemos por el contrario, en cada una de las opciones, si funciona no hay impacto, y también si funciona y las máquinas no fallan, pues no tendríamos impacto monetario en la organización. El árbol de decisión de lo que se trata es de evaluando la probabilidad de un suceso o de una alternativa de la que podamos tomar, que en este caso es lo que estamos viendo como probabilidad, multiplicado por el impacto monetario, en este caso que está teniendo nuestra solución que pudiéramos proponer, generamos lo que se le conoce como el valor monetario esperado de la posible solución. ¿Y qué resultado esperamos de estos dos elementos? Si se dan cuenta, hay dos posibles soluciones. Por un lado, si compramos el robot, vamos a ver qué es lo que le implicaría de costo a la organización al final, ¿sí? Si compramos el robot, que es esta opción que estamos viendo aquí abajo, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el 35% de probabilidad de que falle el robot por el impacto que tendría en nuestra organización, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí, 35% 20, ¿ok? A eso le sumamos lo que tenga esta otra opción, pero como no hay impacto es 0, ¿sí? Y a eso le sumamos el costo del robot. Entonces, la opción de comprar el robot, el costo para la organización sería de los 42,000, que sería el 35% de los 120,000, más los 200,000 de la organización sería de 242,000 pesos. Por el contrario, si no se realiza el prototipo, volvemos a llevar a cabo ese proceso. Si se dan cuenta, multiplicamos el 70% de probabilidad de que falle la máquina si no compramos el robot, con un impacto de 450,000, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí, más la sumatoria de que no tenga impacto, más la sumatoria de no tener el robot. Entonces, si se dan cuenta, el tener el robot o no tener el robot nos costaría 315,000 pesos, que es mucho más que tenerlo. Por lo tanto, si por medio de un árbol de decisión pudiéramos justificar que la adquisición del robot para este caso pudiera ser una opción viable y considerarla para que fuera más alcanzable para llevar a cabo el proyecto o la decisión que tenemos como respecto a este problema. Entonces, si se dan cuenta, estas herramientas que acabamos de ver son importantísimos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar, me voy a regresar un poquito, a hacer este proceso de selección y evaluación. Entonces, si utilizan estas dos herramientas, pueden utilizar la comparación de paros para poder hacer una evaluación a priori de las alternativas, ¿sí? Y en segundo lugar, utilizar el árbol de decisión para justificar alguna que ustedes crean que sea la más adecuada de hacer ese proceso de entrevistas con su organización, ¿ok? O con los involucrados que están en el proceso, ¿ok? Pasamos al penúltimo paso, ¿sí? Que es prácticamente, pues ya, llevar a cabo una planificación de la decisión. Y obviamente estamos hablando aquí que pueden ser dos cosas muy claras, ¿ok? Por un lado es
que la solución sea tan sencilla que podamos generar un plan de acción. Eso sería un caso, ¿ok? Entonces, en un plan de acción, ¿qué tenemos que hacer? Se definen acciones concretas, sencillas, que no tienen mucha duración, que son concretas, ¿ok? Ese plan de acción es el que ustedes tienen que generar, en donde tienen que definir qué se tiene que hacer, ¿de acuerdo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo se tiene que hacer? Y cómo lo tiene que hacer en caso de que sea requerido, ¿ok? Pero este primer paso, entonces, en este sexto paso, genera un plan de acción cuando realmente el paso o los planes para llevarlo a cabo no son muy complejos. Si ustedes identifican que realmente se desprende un proyecto como resultado de ese problema, pues entonces tendremos que manejarlo como proyecto. Entonces, en el paso 6, ustedes tienen que determinar si lo manejan como un plan de acción o lo manejan como un proyecto, un mini proyecto o como un proyecto por lo complejo en caso de que así suceda. En caso de que lo identifiquen como un proyecto, entonces pues ahí tenemos los 8 trucos que he ahorita dado ya en webinars anteriores o en los talleres que hemos dado, ¿sí? Que los 8 trucos que deben de generar para llevar a cabo un buen proceso de gestión de proyectos, ¿ok? Y no nos vamos a meter a revisarlos porque eso sería cuestión de otro webinar, o si están interesados, de hecho los invito a los cursos que vamos a estar dando ya próximamente, ¿sí? En estas próximas semanas, acerca de los trucos para administrar proyectos y dirección de proyectos, que les va a ayudar mucho a que puedan ustedes evaluar cómo manejar proyectos cuando tengan que resolverlos de manera compleja, ¿sí? Y ahí están los 8 trucos, ¿ok? Ya no voy a entrar en ellos, ¿sí? Y de esa forma entonces ustedes tienen que determinar cómo lo van a hacer. Identifiquen de manera clara. Si ustedes no son administradores de proyecto porque identifiquen que es muy complejo, entonces hay que pasarlo a alguien que tenga las competencias para poderlo resolver de manera precisa, ¿ok? Entonces, ese es el sexto elemento, ¿ok? Pasamos al siguiente paso de nuestro método Simplex. Y el siguiente es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos identificar la mejor de las alternativas, la mejor solución, pero si no convencemos a los tomadores de decisión o logramos un consenso entre aquellos que van a proponer que se tome la decisión de esa solución, entonces va a ser muy complicado que podamos implementar ese modelo. Entonces, es probable que este paso 6 y 7 se den en paralelo, que no sean en ese mismo orden de que hasta que termine el 6 paso el 7. Es probable que dependiendo de cómo evalúen lo que se vaya a hacer, entonces puedan vender la idea o que de una vez determinada su complejidad determinen cómo venden la idea a los tomadores de decisión. Por eso es bien importante que basado en el paso 2 que vimos, que es identificar los hechos a través de la identificación de los involucrados en el problema, determinen a quiénes y cómo van a vender esas ideas a través de esa matriz de interés y poder que hemos identificado. Algo bien importante, vender la idea no solamente involucra al tomador de decisión, que sí es muy importante, sino también involucrar a los clientes o los principalmente afectados, que serían los clientes, de la solución o las soluciones que estemos proponiendo como parte del proyecto. ¿Ok? Y por último pasamos al último paso, que ahora sí, pues ahora sí ya tenemos todo listo para poder generar nuestro plan para poderlo llevar a cabo, pues entonces lo que tenemos que hacer es pues llevarlo a cabo, ejecutarlo, generar el plan de acción, o dar de alta, hacer el charter del proyecto para comenzarlo a ejecutar en caso de que sea un proyecto, o definir el plan de acción que hemos definido en un seguimiento continuo con este responsable de la iniciativa para dar seguimiento, hacer reuniones, y es ahora sí que un mini proyectito destinado a través de ese famoso plan de acción. Entonces, si se dan cuenta, no hemos descubierto el hilo negro en la resolución de problemas. Si ustedes esperaban que viniéramos y en este webinar les dijéramos que vamos a descubrir los nuevos mecanismos completamente diferentes, pues no, si se dan cuenta es algo que probablemente ustedes ya hagan, pero lo importante es el proceso que llevan a cabo, los puntos claves y las herramientas que les van a poder ayudar a ser más asertivos en cada uno de esos 8 pasos que van a llevar a cabo. Entonces, si ustedes logran generar entonces esa identificación de manera clara de a dónde quieren llegar y por qué esa situación les impide llegar. 2, identifican los hechos involucrando a los interesados de manera precisa. 3, documentan el problema a través de una evaluación de los hechos y la generación de las herramientas del árbol de problemas y de los 5 porqués. Identifican la solución más probable a través de la comparación de pares y los árboles de decisión de aquellas que ustedes consideran que sean más adecuadas, ¿sí? A través de esa selección y evaluación que es el paso 5. Y luego planifican la respuesta determinando si son elementos sencillos para generar solamente
un plan de acción o lo identifican como un proyecto y venden la idea, entonces van a poder ser muy exitosos en la forma que se emprendan la acción. Entonces, yo con esto prácticamente concluiría esta plática, perdón, nos pasamos 10 minutitos, que fue por la falla que tuvimos ahí de comunicación, pero yo con esto concluiría diciéndoles que hay una gran oportunidad de tener un perfil desarrollado como un buen resolvedor, y entre comillas resolvedor, porque sé que así no se dice, pero me gusta la palabra para darle como un hincapié, un buen resolvedor de problemas, y eso es una habilidad que deben de tener ustedes como buenos administradores de proyectos. Y fíjense, de aquí al 2020 hay un estudio que emite el PMI, que lo emitió desde hace como un par de años, si no me equivoco, a lo mejor un poco más, en donde determina que de aquí al 2020, ¿sí? Estos últimos 6 años, se van a requerir alrededor de casi 16 millones de administradores de proyecto en el mundo. El problema es que en el mundo no logramos, de acuerdo a las perspectivas, ni la mitad de esos 15 millones. Entonces hay una gran oportunidad en organizaciones de todo el mundo en donde están viendo a los administradores de proyecto con todas estas competencias, y en este caso, como lo vimos en el webinar, para desarrollar esas habilidades, para ser creativos en la forma en la que se resuelven los problemas, como un activo importante para la organización. Entonces, lo que yo les diría es, desarrollen esas habilidades, generen competencias, aplíquenlas, y si se dan cuenta, no son cosas complejas, son cosas estructuradas. Si ustedes las pueden aplicar tan sencillo y tan, tan directos, que pueden ayudarles a hacer una gran diferencia en los resultados que se esperan obtener como parte del proceso. Entonces, yo los conmino a que desarrollen esas habilidades, y los conmino a que las desarrollen con nosotros como Ebori. Creo que hemos demostrado a lo largo de estos últimos casi 12 años, un poco más de 11 años, que hemos logrado generar resultados. Entonces nos gustaría ser su apoyo a través de estos elementos. Con esto concluyo, y dejaré nada más que por favor nos pongan las preguntas que tienen de esta presentación de manera particular, y dejaré que Paco por favor me ayude a guiar este proceso. Adelante por favor, Paco. Sí, muchas gracias a todos por su participación. En el chat les voy a pedir que por favor escriban sus preguntas, y ahorita coordinamos este proceso de preguntas y respuestas con nuestro presentador, con el ingeniero Carlos González. Bueno, todos dicen que estuvo excelentísimo, súper bien, muy bien, qué bueno. Gracias a todos. Nadie, entonces, oye, déjenme decirles que eso me halaga mucho, porque significa que les gustó mucho y entendieron todo, o la otra es que no entendieron nada. Entonces prefiero pensarlo primero. Entonces, qué bueno, por ahí creo que hay una pregunta, ¿no, Paco? Sí, a ver, un momentito. Mira, aquí nos pregunta Víctor Hugo si podríamos pasarle o facilitarle la pregunta para calcular, la fórmula para calcular. Me imagino que es el árbol de decisión. Me imagino que es la fórmula de valor monetario esperado. Ah, sí, correcto. Sí, es muy fácil esa pregunta. Entonces, la fórmula para poder calcular, y me voy a regresar un poquito en la presentación para poder mostrar el caso. Permítanme un segundo, aquí está. Entonces, la fórmula es muy sencilla, y es la multiplicación de la probabilidad de que tomemos esa decisión con respecto al impacto monetario que tendría esa decisión en caso de que la tomemos. Lo que tenemos que hacer es, Víctor, es hacer la sumatoria de cada uno de los nodos que tenemos en nuestro árbol de decisión, poniendo como positivo los que son ingresos y como negativos los egresos, o al revés, mientras seamos consistentes, para poder calcular el monto total que nos representa la toma de decisión de cada alternativa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma en la que se tendría que calcular. Adelante. Muy bien, aquí nos pide Adriana información sobre los cursos. No te preocupes, Adriana, te vamos a contactar para darte la información de los cursos. Bien, aquí hay un comentario de René García. Dice que uno de los problemas principales del análisis del problema es si no se tiene la experiencia. Y entonces me imagino que el comentario va en el sentido de que si alguien no tiene la suficiente experiencia, conocimiento, o si no se tienen expertos a la mano, entonces sería muy difícil encontrar la respuesta al problema, ¿o no?
Sí, y fíjate que es un buen punto, René, porque precisamente si se dan cuenta, uno de los pasos iniciales con los que tratamos de identificar los procesos de resolución de problemas fue el proceso de definir los hechos. Y los hechos se basan en el involucramiento e interacción que tú tienes como responsable de resolver el problema con los principales afectados o interesados por resolver el problema. Entonces, si logramos hacer ese segundo paso a través de esa identificación, René, seguramente vamos a tener ese proceso bien mitigado para tratar de evitar que nos basemos en supuestos o en elementos que no generan valor para la respuesta o la posible solución definida del problema. ¿De acuerdo? Espero que se haya respondido. Muy bien, pues por ahí no tengo más preguntas. De cualquier manera, si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor que la capture en el espacio de chat. No sé si algo más quieres comentar, Carlos, antes de pasar a las promociones. Fíjense que estoy muy contento porque hemos tenido muy buena respuesta de nuestros cursos en línea. Y ahí está ahorita actualmente en pantalla la información de contacto. Se están abriendo nuevos cursos para generar un perfil más profesional de proyecto de manera presencial como en línea. Y que ahorita Paco les va a hacer una oferta para ustedes que están en este webinar de algunos elementos de oferta para ustedes, para que puedan entrar a estos cursos. La verdad, hemos visto un cambio radical con nuestros clientes que hemos dado cursos de capacitación de desarrollo en estos, en la forma en la que piensan y obtienen sus resultados en proyectos. Y realmente nosotros queremos ayudarlos a ustedes a que puedan desarrollar ese perfil de manera más profesional. Realmente cuando digan soy administrador de proyectos, es que realmente lo demuestran, no solamente porque están certificados o porque han tomado un curso, sino por la forma en la que se dirigen, la forma asertiva en la que ayudan a resolver problemas y no forman parte de ellos, en la forma en la que ejercen el liderazgo en su equipo, la forma en la que ejercen el liderazgo hacia sus propios tomadores y líderes. Fíjense que un administrador de proyecto, ¿sí?, es un gerente en potencia. Por eso, si logran desarrollar estas habilidades, seguramente van a ponerse en el ojo, ¿sí?, de lupa de sus propios jefes y dentro de sus propios directores, porque los van a ver con competencias para poder despuntar, ¿no? Y obviamente, pues si en sus organizaciones no ven ese potencial, les aseguro que en otras organizaciones sí lo ven, porque nos buscan a nosotros para recomendarles perfiles de personas que hayamos desarrollado para que puedan ocupar algunas posiciones importantes en sus empresas. Entonces, por favor, les pido que nos den la oportunidad de ayudarles a desarrollar ese perfil hacia ustedes, ¿no? Entonces, yo con eso concluyo. Espero que por favor les haya por lo menos incrementado un poquito el conocimiento que ya tienen, porque si he logrado por lo menos romper un poquito el paradigma o darles una nueva herramienta, por lo menos una, sé que he logrado mi objetivo, y eso es parte de lo que para mí sería muy satisfactorio escuchar de ustedes. Les agradezco mucho, espero que podamos seguir en contacto. Por favor, permítanos enviarles la información de los cursos que se abren a continuación en estas próximas semanas, tanto los que son a distancia y los presenciales, y estoy seguro que va a ser una excelente experiencia de aprendizaje profesional para todos, y nos dará mucho gusto recibirlos en nuestras oficinas o en nuestros elementos de capacitación a distancia. No me queda más que agradecerles y pedirle a Paco que por favor termine nuestra sesión. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Carlos González, excelente presentación. Veo por los comentarios que ponen ahí en el chat, veo que les gustó mucho la presentación, qué bueno, esa es nuestra intención. Y también seguramente les van a gustar mucho estas promociones que les traemos a ustedes, en particular por haber atendido a nuestro webinar. Bien, aquí están nuestras promociones de capacitación para nuestros próximos cursos. Vamos a tener el curso DAP 25. Este curso DAP 25 presencial es nuestro curso típico de administración de proyectos. Tenemos una oferta del 30% de descuento de Día del Niño. Si ustedes contratan el curso antes del 30 de abril, les aplicamos un 30% de descuento. Igualmente tenemos bueno, ese curso empieza el 14 tenemos uno el 14 de abril, empieza hoy, pero hay uno en la Ciudad de México que empieza el 30 de mayo, no creo que es 31, no, sí es cierto, es 30 de mayo, es sábado, es un curso sábados. Tenemos un curso de preparación a la certificación PMP. Si ustedes entran antes del 31 de mayo, sí, el curso empieza el 26 de junio.
Tenemos otro curso PMP aquí en León, pero ese ya empieza el viernes. Tenemos otro que comienza el 26 de junio, ese tiene un 30% de descuento. También hay un 30% de descuento en un curso nuevo que tenemos, sacadito de paquete, que es un curso que habla de control integrado de cambios, en particular el control de cambios desde el aspecto de proyectos. Ese curso empieza el 6 de mayo y tenemos también un 30% de descuento para ese curso si se compra antes del 8 de abril. Bueno, no, ¿verdad? Pues ya pasó el 8 de abril. No, vamos a extenderlo un poquito hasta el 30 de abril, igual que la de arriba. Bien, otro curso que tenemos ahí es un curso de administración de riesgos. En esta presentación hablamos un poquito de riesgos. Carlos nos platicó en particular la diferencia entre un riesgo y un problema. Bien, nosotros tenemos un curso en particular diseñado específicamente para el manejo de riesgos en un proyecto. Ese se va a impartir el 9 de julio y si antes del 15 de junio lo adquieren, vamos a aplicarles también un 30% de descuento. Estos son nuestros cursos que estamos promocionando, cursos en línea. Nuestro curso en línea, que ya tenemos algún tiempecito con él, ustedes ya lo han seguramente oído mencionar. Este curso es totalmente en línea, tienen ustedes aproximadamente 6 semanas para entrar y completar el curso al ritmo que ustedes decidan, en el momento en que ustedes quieran, las 24 horas del día, todos los días del año está disponible. Ustedes contratan este paquete, le vamos a aplicar un 10% de descuento. El costo normal es de 3,250 pesos más IVA. Si lo adquieren antes del 24 de abril, les aplicamos el 10% de descuento, que queda en 2,925 pesos más IVA. Y les regalamos todo el mes de abril una extensión de curso. Sí, la extensión de curso normalmente cuesta $100 para extenderlo 2 semanas más. En este caso, les damos de regalo esa extensión. Adicionalmente tenemos este nuevo curso también. Este es un híbrido, una mezcla entre un curso en línea y un curso presencial, en particular para las personas que no están aquí en León, donde nosotros estamos ubicados, pero que sí quieren tener interacción con un tutor. Bueno, ¿de qué se trata este curso? Tenemos una sesión un curso que va a iniciar el 13 de junio y se compone de sesiones remotas a través de internet, algo parecido a precisamente estos webinars como los que estamos aplicando cada mes. Las sesiones son de 2 horas, entre 2 y 2,5 horas, y adicional a eso tenemos abierta una plataforma de aprendizaje muy parecida a nuestro curso en línea. Entonces, esto es una combinación. Si ustedes pueden revisar los videos, la documentación, los ejercicios y exámenes que están presentes en el curso en línea, pero adicional a eso tienen una interacción con tutores en esas sesiones que son semanales de 2 horas, ¿sí? Para preguntas, para tener un contacto más cercano con algún tutor. Este curso tiene un precio de 5,500 pesos, pero estamos ofreciendo un 30% de descuento, quedan 3,850 pesos más IVA. Esta promoción aplica antes del 18 de mayo. Sí, tenemos cupo limitado por cuestiones de la tecnología que utilizamos, es hasta más 20 participantes. ¿Sí? El descuento también aplica a extranjeros, por ahí si tenemos gente que de pronto nos acompaña, gente de Colombia o de Guatemala, que también son muy, los tenemos muy seguido aquí en nuestros webinars, también ese descuento aplica para ellos. El precio para ellos es diferente, es en dólares, pero también les aplicamos el descuento. Sí, y bueno, recordamos también que se pueden registrar gratuitamente a nuestra Gaceta Mensual. Sí, enviamos artículos y enviamos podcast con temas de interés. Todo esto con respecto a administración de proyectos. Esto lo pueden hacer en nuestra página web, eborit.com. Bien, ahí dejamos entonces nuestros datos. Sí, está nuestro teléfono. El ADA es 477-717-0085 o 330-9326, o bien a través del correo electrónico que ahí se muestra, contacto@eborit.com. Estas son nuestras promociones que tenemos para este webinar, para ustedes que asistieron al webinar. Dejamos nuestros datos y esperemos poder atenderles a ustedes con gusto, ¿no? En estos cursos. Esperamos que tener la oportunidad de recibirlos en estos cursos. Nos daría muchísimo gusto. Bien, no me queda otra cosa más que agradecerles su presencia, su participación en el webinar, que bueno que nos acompañan. A continuación va a haber
voy a cerrar el webinar y la página los va a mandar a una encuesta. Les voy a pedir por favor que nos respondan esta encuesta y a respuesta de la encuesta, ¿sí? Cuando ustedes respondan la encuesta, les vamos a enviar la liga en donde se está con la grabación de este webinar para que ustedes puedan consultarlo posteriormente, ¿sí? Por si en algún momento se desconectaron o si tuvieron algún problemita con el audio, bueno, pueden ver la grabación del webinar. Y una vez que hayan contestado la encuesta, nosotros les mandamos la liga. Esta liga está disponible más o menos 24 horas después, es decir, a partir de mañana la liga está disponible para que puedan ver la grabación del webinar. Bien. Muchísimas gracias a todos, por mi parte es todo. Y voy a concluir con el webinar. Muchas gracias para que puedan contestar la encuesta. Se los agradezco mucho, excelente semana y nos vemos el mes que entra con nuestros webinars mensuales. Muchísimas gracias.